Buenas tardes, tengan todos ustedes que se encuentran del otro lado de la radio, que nos están escuchando desde el 106.5. Reciban un afectuoso saludo de nuestra parte y de cada uno de los colaboradores de la radio de su estación preferida, Piedra Angular, y igualmente de los colaboradores de EXO 3.2. Y en este momento vamos a iniciar con el programa de radio. El día de hoy traemos un programa muy importante, muy interesante, que tiene que ver con la esperanza. Ese es el tema de esta noche. Vamos a estar abordando desde el tema de qué es la esperanza, qué no es la esperanza, diferentes tipos de esperanza, definición de esperanza. Entonces queremos cultivarnos un poco con respecto a la esperanza, y quiero dar la bienvenida a mi queridísimo y estimadísimo amigo Andy. Andy, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mitch. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañan en este tiempo. Yo creo que va a ser muy interesante este tema que vamos a estar tratando el día de hoy, así que no se lo pierda, no se desconecte y estamos aquí al aire. Así es, no se desconecte, como lo dice mi queridísimo Andy. Vamos a estar hablando un poquito sobre la esperanza, y para iniciar quiero dar una frase que pertenece a Julio Cortázar. Julio Cortázar es un filósofo argentino muy aproximadamente de hace 50, 60 años. Este hombre escribía un libro fantástico, y la mayoría de personas conocen este libro. Se llama Rayuela, y yo en lo personal yo ahí lo tengo de manera física en casa, y es un libro muy interesante para leer. Y él hablaba acerca de la esperanza y decía: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Sí, dice, les repito nuevamente la frase de Julio Cortázar: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Y bueno, de esa manera vamos a ir a un corte. Quiero darle los teléfonos de cabina: 764-103-2519 y 764-120-1655. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Y bueno, vamos a iniciar, como tenemos costumbre todas las veces, vamos a iniciar con una historia sobre la esperanza, y quiero remontarme en esta historia a los filósofos griegos. Y bueno, ellos hablaban en su mitología, hablaban de algo muy peculiar en su cultura, y que tiene que ver con la caja de Pandora. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado el término la caja de Pandora. ¿Qué es la caja de Pandora? Bueno, muchas veces nos quedamos en ascuas, ¿no? Preguntándonos, ¿quién sabe de dónde provendrá ese concepto de la caja de Pandora? Pero tiene su historia, y se remonta a los filósofos griegos que hablaban y decían de la caja de Pandora. Y bueno, quiero iniciar relatándoles esto acerca de la caja de Pandora. Y se dice que en la mitología griega explica el origen de la esperanza a través del mito de la caja de Pandora. Según se cuenta la historia, Zeus, el padre de todos los dioses de la mitología griega, luego de que Prometeo le robara el fuego para dárselo a los hombres, se enfureció y le regaló a Pandora, mujer del hermano de Prometeo, una caja donde estaban encerrados todos los males del mundo. Igualmente ahí estaban algunas virtudes de cada dios de los griegos. Estaban por ejemplo, la virtud de la sabiduría, exactamente, de la salud. Estaba Minerva, estaba Afrodita, todas esas virtudes de todos esos dioses estaban contenidas, según dice la mitología griega, en esta caja. Y obviamente una caja donde igual estaban encerrados todos los males del mundo.
y Pandora, esta mujer, de cuñada de Prometeo, como como un denominador de todos los hombres, que es esa curiosidad, le llenó pues ese deseo, ¿no? De saber qué existía en aquella caja, ¿no? Igual era infundida por todos los dioses. Abrió la caja para ver su contenido, y en ese momento que ella abrió la caja, todos los males fueron liberados, pero la cerró rápidamente. Trató de cerrarla rápidamente, pero lamentablemente ya había dejado salir absolutamente todo lo que estaba en la caja de Pandora, excepto una cosa, y esa cosa era la esperanza. Según la mitología griega, la esperanza se quedó cerrada en la caja de Pandora. De ahí todos los males fueron abiertos, y por eso es que, de acuerdo a la mitología griega, es que todos los seres humanos, pues ahora somos por naturaleza malas personas. Obviamente podemos variar de acuerdo a la definición o el origen, pero consideramos pues prácticamente nosotros como cristianos ese principio. Pero bueno, si nosotros nos damos cuenta cómo es que, según la mitología griega, pues fue retirada la esperanza de los hombres. Ahora, la pregunta es, en el ámbito general de todas las personas realmente tienen esa virtud de la esperanza. Realmente las personas son personas llenas de esperanza, son personas que mantienen su esperanza viva. ¿Tú qué consideras acerca de esto, mi queridísimo Andy? Hay tremendas cosas, porque la gente, o todo ser humano, yo creo que todo ser humano, ¿verdad? Sí. Llegamos a un punto, Mitch, en donde nos podemos preguntar, ¿acaso habrá esperanza para mí? Y como que pareciera que se hiciera efectivo, ¿no? Toda esa mitología griega, ¿verdad? En donde dicen, pues creo que sí, la esperanza se quedó atorada, ¿verdad? En aquella caja de Pandora. Y sí, bueno, veo que todo anda libre. Todo. Bueno, esto es como si dijeran, no, Pandora, abre esa caja de una vez, ya sácala. Pandora, necesito la esperanza. Sacar todas las cosas. ¿Por qué? Ajá. Porque tú te ves en alguna situación, y yo no sé, a mí me pasaba, yo me veía en alguna situación y yo creo nos quedábamos con el de, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Como que esa esperanza se iba, ¿no? Se nos perdía. Gente que se puede preguntar en este tiempo, ¿hay esperanza para mi matrimonio o no? ¿O será que tendré esperanza para conseguir un empleo en este año? La gente la quiere alcanzar, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, claro. Llegamos a un punto en donde podemos observar que la gente quiere alcanzarla, la gente la anda buscando. El ser humano anda buscando esta esperanza, pero el punto está en ¿cómo voy a conseguir algo que a lo mejor ni siquiera conozco, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Y bueno, vamos a iniciar, ahora sí ya de lleno al mero mole, como dicen por ahí. Vamos a iniciar entendiendo la definición de qué es esperanza. Ahorita platicábamos un poco acerca de la esperanza, lo que se conocía en la mitología griega sobre la esperanza, pero vamos a conocer concisamente qué es la esperanza, de dónde proviene la esperanza. Y bueno, según la etimología de latín, esta palabra, proviene del latín, que significa sperantia, así se pronunciaba en el latín, y a su vez de esperans, participio de esperare,
y en ese latín, también en el latín preclásico, esperes. ¿Qué significa esperes? Esperes significaba pies. Entonces, cuando uno está definiendo según la etimología, es esos pies que te llevan al camino. Según la etimología latina, según la raíz latina. Ahora, ¿cuál es la definición de esperanza? La definición de esperanza es confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Es decir, yo confío en que voy a lograr que voy a acabar este programa sin ningún problema y que todos ustedes me van a entender y que realmente se realice. Ese es un ejemplo de esperanza. Eso es feo, señor. No, bueno, esa es en sí la definición de esperanza. Ahora, mi Andy, ¿qué es esperanza? ¿Qué no podemos entender nosotros como esperanza? Pues mira, Mitch, hablar de esperanza en base a este tipo de concepto, ¿verdad?, que tú nos vienes mostrando en este tiempo, es hablar del futuro, ¿no? Claro, estamos hablando, es hablar de futuro, es hablar de sueños que nos gustaría ver realizados. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos nuestros radioescuchas y cada uno de los que estamos aquí tenemos sueños, ¿no? Tenemos deseos. En nuestro corazón hay un deseo y ahí es donde se empieza a destellar, ¿no? Empieza a destellar esa esperanza. Uh-huh. Popularmente lo podemos decir, la gente dice la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí, la esperanza es lo último que se pierde, pero más sin embargo muchas veces es lo primero que perdemos. Sí, ¿no? Y sin darnos cuenta, porque sí dice normalmente la esperanza es lo último que muere, pero realmente pues es lo primero que matamos de acuerdo a nuestras frustraciones, a todas las circunstancias adversas que hemos atravesado en esta vida. Decimos, no, pues ¿sabes qué? ¿Cuándo voy a lograr esto? Uh-huh. O sea, llega el punto en que, porque de acuerdo a la definición también está hablando de optimismo, no optimismo en un concepto en sí, porque ahorita en un ratito más vamos a hablar acerca de la diferencia entre el optimismo uh-huh. y la esperanza, pero sí es mantener cierto grado de optimismo de acuerdo a la realidad. Así es. El detalle es que cuando nuestra realidad está frustrada, entonces ese optimismo desaparece. Ajá. Y entonces por consecuencia la esperanza desaparece. Hay, ¿cómo te lo digo? Mira, tú como ser humano, vamos a ponerlo ahorita, tú como ser humano tienes un propósito, tú estás enfocado en algo. En este punto yo creo que a tu edad, ¿verdad? Así como andas todo chavalón todavía, yo creo que tienes un propósito, un objetivo, ¿no? Claro. Que donde tú te estás visualizando, ¿no? En este tiempo. Sí. Y dice que esa misma esperanza, ¿verdad? Lo que te va empujando hacia ese propósito, pero como tú lo dices hace un momento, cuando tú no lo haces, empiezas a perder ese optimismo, ¿no? Ese gozo, no sé cómo lo podríamos decir. Cuando tú lo empiezas a perder, ¿qué crees? Empiezas a desenfocarte en esa visión, empiezas a meterte en una desilusión, ¿verdad? O una pérdida de sueños, y ahí es cuando decimos, la esperanza ha muerto. Sí, definitivamente sucede eso, porque la esperanza tiene que ver con algo futuro. Así es. O sea, la esperanza no tiene que ver con algo presente, algo que tú estás esperando en el futuro. Pero si tu presente encontramos que está destruido, tu presente, tu futuro no es muy alentador. Prometedor, sí. Exactamente. Entonces tiene que ver también con tu presente, con notar la realidad, porque por más optimista que seas, tú no puedes igual vivir sobre una nube. Tú tienes que, por ejemplo, una persona consciente agarra y hace planes, hace propósitos en cada ámbito de su vida. Yo, por ejemplo,
No los escribo, no nada, pero sí tengo ciertos sueños que quiero realizar y tengo un plan para cada uno de esos sueños. Por ejemplo, tengo sueños en el ámbito espiritual. Bueno, pues tengo un plan para lograr esos sueños. Tengo un plan para el ámbito económico. Bueno, pues tengo también una agenda, un plan. Tengo un plan para el área emocional y también tengo una agenda que yo voy a ir realizando. Evidentemente puede variar el tiempo, pueden variar algunos factores, puedes ir modificando de acuerdo a tu tiempo, pero tú conoces hacia dónde vas, ¿no? Hacia dónde vas, ¿por qué? Porque pues es parte de uno, ¿no? Y así como yo creo que la mayoría de nosotros, tal vez ustedes digan, no, pues es que yo realmente nunca he pensado en mi futuro. Yo vivo al día. Algunos dicen, yo vivo al día. Bueno, pero también tienes sueños, ¿no? En determinadas áreas de tu vida, tú tienes sueños. Y de acuerdo a tus sueños, pues evidentemente tú vas a obrar, vas a manejarte con determinada cautela, vas a hacer ciertas cosas para tú cumplir tu objetivo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro presente está destruido? Cuando nuestro presente está destruido, nuestras esperanzas empiezan a ir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un plan en el ámbito económico. Pero si yo veo que ciertas circunstancias me están costando y no estoy logrando ciertas circunstancias y considero que tengo que cambiar el de ruta, tengo que cambiar el camino, tengo incluso que cambiar el objetivo, cambiar la expectativa, entonces, pero uno está manteniendo cierta esperanza. El detalle es, por ejemplo, con el optimismo, es decir, a pesar de mis circunstancias, a pesar de mis situaciones, yo voy a ir a ese objetivo, independientemente que aún ya se vea inlograble. O sea, trasciende sobre la realidad, el optimismo, y es la diferencia, por ejemplo, incluso ya nos estamos adelantando un poquito, pero vamos a retomar más al ratito bien el concepto. Entonces, sucede eso con la esperanza. Nosotros estamos viendo en el ámbito, tenemos un ánimo optimista. La mayoría de nosotros, pues, tenemos planes, ¿no? Tanto en todas las áreas, yo creo que tenemos planes, independientemente si algunos de nuestros planes ya se realizaron, nosotros también tenemos otros planes, pues llegamos al punto en que decimos, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? No, pues vamos a darle más arriba, más allá. Y bueno, la pregunta con la que iniciaríamos en este siguiente bloque es, ¿qué tanta esperanza nosotros tenemos? Sí, es importante. Porque evidentemente de acuerdo a las personas varía la esperanza. No es lo mismo que yo espere el día de mañana comerme una paleta a dentro de un año realizar un sueño. Así es. No es lo mismo. Entonces, ¿qué tan llenos estamos de esperanza? Y yo diría que también, así como tú lo mencionas ahorita, Mitch, yo diría también que también está nuestro enfoque a futuro. Exactamente. Que también está nuestro enfoque a futuro, independientemente de las situaciones, como tú nos comentabas hace un momento, de que vienen diversas situaciones que a veces te hacen un poco cambiar los planes, ¿no? Ir cambiando el plan, pero que el enfoque permanezca, ¿no? Entonces, ¿qué tan enfocados estamos en ese futuro, no? Y que para que nuestra esperanza se mantenga viva. Claro, y bueno, la definición de qué es la esperanza, se dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista, basado en la expectativa de resultados favorables relacionado con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en su conjunto. Es decir, que nosotros tenemos cierta expectativa de resultados que van a favorecernos a nosotros de acuerdo a nuestra esperanza. Exactamente. Entonces, tenemos que analizar cuál es nuestra esperanza, en qué ámbitos tenemos esperanza y dónde nuestra esperanza está muerta. No, sí. También,
porque evidentemente si nosotros mantenemos en ciertas cuestiones de nuestra vida una esperanza, hay cuestiones en nuestra vida que también tenemos una esperanza muerta. Y bueno, el llamado es a revivir esa esperanza, ¿no? Porque no podemos mantenernos, no podemos vivir la vida sin cierta esperanza, ¿no es cierto, Ani? Así es, cada uno de nosotros tenemos que avivar. Yo creo que uno de los propósitos de este tiempo, ¿verdad?, en el cual estamos en este programa, es para que uno de los puntos a los que lleguemos, ¿verdad?, sea de, ¿sabes qué? Todos aquellos que nos están escuchando, ¿sabes qué? No, yo tengo que llegar al punto en donde tengo, ¿verdad?, que reavivar, ¿verdad?, esa esperanza. Esa esperanza se tiene que avivar en cada uno de nosotros. Así es, definitivamente. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. No se vayan. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Y ahora vamos al siguiente subtema que tiene que ver con los tipos de esperanza. Bueno, la esperanza se divide en dos tipos. La primera esperanza tiene que ver con la esperanza física o material, y la segunda esperanza tiene que ver con la esperanza espiritual. En esas dos cuestiones se divide la esperanza. Ahora, ilústranos, maestro. Sí. Pregúntenme. Bueno, la esperanza tiene que ver con el futuro. Evidentemente ya mostramos cómo es que tiene que ver con el futuro, pero el futuro, ¿hasta qué tanto plazo, no? Y ese es el punto clave en donde se divide esta esperanza. La esperanza en el corto plazo se divide en corto plazo y se divide también en largo plazo. De eso depende la esperanza físico-material y la esperanza espiritual. El futuro a corto plazo tiene que ver con todas las cuestiones físicas o que se materializan en este mundo. Y la esperanza a largo plazo tiene que ver con las cuestiones espirituales o eternas, es decir, las cuestiones que permanecen para siempre. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la esperanza en el ámbito emocional. Pues nosotros tenemos ciertos objetivos en el área emocional, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos cuestiones que en nuestra vida, en donde nosotros nos hace falta el perdón, donde tengamos una herida en nuestro corazón, incluso en las benignas, por ejemplo, aquellas personas jóvenes que buscan una pareja, tienen una ilusión, una esperanza en encontrar una pareja bondadosa, buen hombre, buena mujer, etcétera, etcétera. Esa es su esperanza. Pero nosotros no lo podemos decir que es una esperanza a largo plazo. ¿Por qué? Porque es una esperanza que tarde o temprano se va a materializar en esta vida. Independientemente que, por ejemplo, ustedes podrían decir, ¿qué relación tiene lo emocional con lo material? Pues tiene que ver con que nosotros estamos en este mundo material, ¿no? Estamos en este mundo donde nuestro cuerpo es material, nosotros percibimos las cosas de manera tangible y materiales. Por ejemplo, aquella jovencita que anda esperando un novio, evidentemente a largo plazo, el idóneo, pues tarde o temprano se va a materializar, ¿no? Y va a encontrar a ese hombre, obviamente, si persiste en la oración, si busca de Dios, y obviamente lo va a encontrar en la presencia de Dios, pero va a ver su sueño materializado en un hombre, ¿no? Por ejemplo, una falta de perdón. ¿Cómo se materializa? Bueno, va a llegar el punto en que el Señor sane esa herida, ese corazón, y
puede ser que esta persona pida perdón o la persona que le ofendió le pida perdón y va a haber materializado esa esperanza, Sí. ¿no? Y así nos podemos ir con cada ejemplo en nuestra vida, cada ejemplo donde se ve materializado el ámbito emocional, se ve materializado. Ahora ni se diga en las cuestiones económicas, ¿no? Nosotros tengo una esperanza de tener un coche, no pierdo la esperanza de tener un coche, un Ferrari. Bueno, ya ahí nos estamos yendo al optimismo, ¿ah? Pero bueno, tengo la esperanza de tener un coche, ¿no? Entonces, pues tarde o temprano, si tú eres dirigente, si eres trabajador, la esperanza tiene que ver con también tomar en cuenta tu realidad, ¿no? Si obviamente si tú eres un hombre trabajador o una mujer trabajadora que le echa ganas y todo, tarde o temprano vas a ver materializado lo que tú esperas, ¿no? Así es. Y ahora en otros ámbitos lo mismo sucede, por ejemplo, ahora vamos al ámbito espiritual o eterno. Nosotros tenemos la esperanza puesta en Jesús, Amén. dice consumador de nuestra fe. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza nosotros vamos a ver la estamos viendo materializada, pero es algo que perdura por toda la eternidad. Es decir, que algo que vamos a ver hasta la eternidad, que estamos viendo desde ahorita, pero vamos a ver hasta la eternidad. Es algo infinito. Mientras que lo material, nosotros sabemos que todo se destruye, todo cambia, todo evoluciona, y todo es finito. Es perecedero. Exactamente, y tarde o temprano nosotros vamos a morir, y por ejemplo aquella falta de perdón que teníamos, que después logramos superar esa falta de perdón, nosotros va a llegar el punto en que nosotros ya desaparezcamos de esta tierra. Y como dice la Escritura, donde ya no habrá más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Entonces, a partir de que nosotros ascendemos al cielo, ahí es finiquitado esa esperanza que se logró materializarse, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de esperanza que tienen que ver con valga la redundancia, con la esperanza, ¿no? Ya, a mí se me hace algo tremendo lo que tú estás hablando ahorita mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo le podría preguntar, ¿verdad?, a todos los que nos están escuchando, en base a esta definición, ¿no?, de lo que vemos aquí con esa esperanza material, ¿no?, y espiritual. Yo les preguntaría, ¿a cuál es a la que le estamos dando más importancia? Sí. Hijo, se me hace peso esta pregunta, ¿sabes? Porque yo creo que como seres humanos nos estábamos dejando llevar por lo material tremendamente. Naturalmente. O sea, tremendamente. Y lo que tú me estás hablando, yo me acuerdo que mi sobrina Cami nos puso un video. Y nos puso un video ahí en YouTube, y en donde ponían ahí como que una cuerda, y esa cuerda, ¿qué crees? En esa cuerda, en la punta, ¿qué te gustan? Unos 20 centímetros de esa cuerda, estaban pintadas de color rojo, y decía, esto que tú ves pintado de color rojo, es la vida terrenal. Sí, y es por lo que el ser humano está sumamente preocupado. Pero después de esa marca roja, Mitch, se veían metros y metros así sin fin, que seguía la cuerda y decía, y todo lo demás de la cuerda, dice, estos 10 centímetros nada más que están marcados, dice, es la vida terrenal, pero todo lo demás que continúa, dice, de la cuerda, es la vida eterna. Dice, pero el ser humano está tan afanado en ese pequeño tramito, dice, en esos 10 centímetros está tan afanado, y no ha puesto sus ojos más allá, no ha puesto su mente más allá, no ha puesto su esperanza más allá, sabiendo que todo lo eterno
es lo que va a valer la pena. Sí, evidentemente, estamos poniendo en lo finito, ¿no? Sí, porque nosotros sabemos que esa cuerda de la eternidad no tiene fin. Sí. No existe un fin, entonces si nosotros nos estamos enfocando en las cuestiones materiales de la esperanza y aún en nuestros sentimientos, en cuestiones que tengan que ver, pues nosotros tendríamos que preguntarnos cuál va a ser nuestro pago de eso, ¿no? Ándale, eso. Porque obviamente dice la Escritura, uno de los principios espirituales que tiene que ver con la Biblia, dice, así como el hombre sembrare, de esa forma cosechará. ¿Dónde estamos sembrando? ¿En qué parte nosotros estamos sembrando nuestra esperanza? ¿La estamos sembrando en cuestiones de este mundo, para pasarla bien este mundo, o estamos sembrando en cuestiones eternas? Sí, ¿no? y ojo, ¿no? Ojo, lo que Miss te quiere decir es de que no con eso te quiere decir de que, bueno, entonces ya pierde toda esperanza en todo lo que está pasando, ¿verdad? En esta tierra. No te está diciendo esto, te está diciendo que es bueno tener esa esperanza, pero hay que darle más importancia todavía, ¿verdad? A todo lo que es espiritual, esa esperanza espiritual. Ahora, de acuerdo a lo que acabas de señalar ahorita, Andy, nosotros encontramos en la Escritura que la Escritura se enfoca en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí. Absolutamente todos, en nuestra vida integral. ¿Para qué? Para que nosotros estemos bien sentimentalmente, para que nosotros estemos bien económicamente, para que nosotros nos vaya bien en la vida, para que nosotros en todos los ámbitos. Así es. Pero el enfoque de toda la Escritura tiene que ver con lo eterno. Así es. La esencia de toda la Escritura tiene que ver con lo eterno. Y bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Y ahora vamos al siguiente punto, que es definir qué no es esperanza. Que muchas veces nosotros consideramos que es esperanza, pero realmente es una falsa esperanza, ¿no? Una puerta falsa de la esperanza, y podemos confundir la esperanza. Y bueno, como primer punto sería el optimismo. El optimismo no es lo mismo que la esperanza. La esperanza tiene optimismo, pero el optimismo no es la esperanza. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en el caso del optimismo son buenos deseos, claro. Pero su propio dinamismo, es decir, su propio concepto, impide ver la realidad de algunos hechos. Cosa contraria que sucede con la esperanza. Por ejemplo, en el optimismo realmente no se ve cuestiones que la esperanza ve. No se ven cosas que la esperanza ve, o incluso en el optimismo puede crear un sendero, un camino totalmente libre de adversidades, libre de cuestiones que disminuyan, vamos a decirlo así, que disminuyan el proceso al cual queremos llegar, a la meta que queremos llegar, pero más sin embargo la esperanza toma en cuenta todas estas cosas. Uh-huh. Dice, independientemente de las adversidades, veo que es posible. Así es. Veo que es posible, toma en cuenta el terreno donde se encuentra. Todo lo que está alrededor, exactamente. ¿no? Todos los factores. Exactamente, eso es, por ejemplo, yo dijera, no, pues tengo el optimismo que dentro de un año voy a ser millonario. Y entonces, pues dicen, la gente diría, no, estás loco, ¿no?
que vas a ganar 1 millón de pesos para el año. Y bueno, realmente, ¿por qué ellos me dirían eso? Porque evidentemente mi entorno no está diseñado para ganar ese 1 millón de pesos, ¿no? También lo dice. Exactamente. Pero ahora, si digo, no, pues yo creo que este año voy a ganar por lo menos 100,000 pesos. Ah, bueno, es porque tu entorno ya cae en una realidad. Ya no sería optimismo de ganar el 1 millón de pesos, sino realmente tener el optimismo, perdón, tener, sí, un optimismo, pero un optimismo real, de acuerdo a las circunstancias. Entonces ya eso se puede definir como esperanza. Así es. Lo podemos definir como algo que la esperanza define el futuro de acuerdo a la realidad presente. Nosotros queremos definirlo así, es decir, el futuro se define de acuerdo a la realidad presente. En el ámbito espiritual, escucho muchas personas, de hecho ¿qué será? Hace un año estaba aproximadamente, no recuerdo exactamente la fecha, pero estaba viendo un video donde un hombre murió y un niño se acerca al Papa Francisco, y le pregunta, oye Papa, ¿a dónde crees que se haya ido mi padre? Imagínate, ¿qué le dices al niño, no? Pero el Papa Francisco, con toda la convicción del mundo, agarró y dijo, no, porque su padre había muerto, lo habían matado, porque estaba asaltando un lugar. Entonces agarra y el Papa Francisco le dice, no, pues yo estoy seguro que se fue al cielo, si no, algún día va a llegar al cielo. Estaba diciendo este hombre, evidentemente tenía un optimismo, Eso sí. Eso no lo de creo. que este ladrón iba a estar en el cielo, pero de acuerdo a la realidad y de acuerdo a la vida que estaba llevando este hombre, si nosotros caemos en la realidad, es imposible que se tenga esa esperanza. Así es. No, es imposible. O sea, Tristemente, sí, desgraciadamente. Ahora, nosotros podemos decir, no, pues es que fue una mentira piadosa, pero incluso él salió a decir y aclarar estas cuestiones. Bueno, él decía, bueno, yo creo que él sí puede estar en el cielo porque al final de cuentas Dios es misericordioso. Él decía eso. Bueno, pero igual se está olvidando de toda la justicia, de todas las ordenanzas que dejó el Señor, de todas las cuestiones en las cuales se fundamenta la fe cristiana. Entonces, evidentemente, la esperanza no daba oportunidad para que se dedujera esa respuesta, ¿no? Esa realidad. Entonces, ese es un ejemplo del optimismo. El optimismo tiene que ver con ilusiones, con cuestiones ilusorias. Es que es tremendo, Mitch, porque, o sea, y es real, porque entonces si pierdes el optimismo, ya no hay esperanza. Y no, la esperanza, como tú dices, la esperanza va más allá, porque la esperanza, a pesar de que estés ahora sí que padeciendo, la esperanza se mantiene viva. Tú puedes mantener la esperanza viva, o sea, no por el hecho de que el optimismo en ese momento se haya ido, quiere decir que también la esperanza se fue de la mano con él, no, sino que la esperanza, si tú en verdad tienes esperanza, a pesar de que estés pasando aflicción, tú puedes, tu esperanza puede permanecer viva. Así es, ¿no? así es. Hasta el último momento. Exactamente, ese es el punto contrario al optimismo. Ajá. Independientemente de la circunstancia por la cual estés pasando, si tú mantienes tu esperanza en una realidad sólida, tú puedes llegar. ¿Y cuál es la realidad sólida? Ya sabemos cuál es la realidad sólida, ¿no? Aquel que haga su casa sobre la roca, dice la Escritura del Señor, permanecerá para siempre. Aunque vengan las tempestades, aunque vengan las cuestiones adversas, esa esperanza se mantiene viva. Mejor ejemplo no hay. Exactamente. Entonces, eso tiene que ver con
con el optimismo, lo que no es esperanza, eso no es Sí, esperanza. o sea, los ejemplos para que lo podamos entender perfectamente, ¿no? Exactamente. Ahora otra cuestión y un sinónimo de optimismo que se toma mucho, incluso lo han incluido mucho en las iglesias, es el llamado positivismo. A mí me incomoda ese término, sinceramente, y más dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, no, pues es que tienes que mantener una actitud positiva ante esta situación y todo eso. Es que no se trata del positivismo, porque el positivismo tiene que ver con un optimismo, con algo que es meramente del ser humano, que el positivismo quita todo el misticismo, quita todo lo espiritual del ámbito humano y solamente deja al hombre con las circunstancias. Entonces, eso es el concepto del positivismo. Tiene que ver con personas que dicen, no, pues yo tengo una actitud positiva independientemente de pase lo que pase. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque yo soy, porque yo lo he hecho una vez, ya lo hice una vez y lo puedo hacer otra vez y todo eso. Pero remueven de la ecuación a Dios. ¿Por qué? Porque es parte del humanismo. Eso es el positivismo. Ahora, cuando tú como hombre, como persona, te das cuenta de la esperanza no es solamente está construida, fue construida por tu trabajo o por tu mérito, sino el mérito está en Dios. ¿Por qué? Porque dices, yo tengo la esperanza de que voy a ver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios murió por mí. No es porque yo mantenga esa fe. Sí, esa realidad, ¿no? Es como que lograr la palabra, no es por nuestras obras, no es por cuán positivo me mantuve, ¿no? Exactamente. Sino es por gracia, dice la palabra de Dios, es por gracia, ¿no? Sí, incluso por ejemplo en la Biblia no encontramos palabras como optimista. Pablo estuvo optimista cuando le mordió la víbora, no encontramos esas palabras, o Pedro se mantuvo positivo aun cuando prendieron a Jesús. No, de ninguna manera. Esos son términos un poquito que tenemos que especificar, sí, tener cuidado en usar. Evidentemente, de repente nosotros en nuestro lenguaje y en nuestro hablar tomamos ciertas definiciones, pero yo considero que tenemos que tener esencia en lo que decimos y tenemos que tener cuidado en lo que decimos. Ahora, otro aspecto que tiene que ver con qué no es esperanza es la fe. Hay una diferencia entre la fe y la esperanza. Y para que nosotros podamos hablar acerca de este ejemplo, en primera instancia nosotros tenemos que hacer entender que la fe tiene que ver con un presente y la esperanza tiene que ver con el futuro o con lo que se espera a futuro. Ahora, nosotros estamos dividiendo lo que es la fe. La esperanza. La esperanza está llena de optimismo, pero no es sinónimo de optimismo, no es lo mismo. Es decir, si tú los pones en una balanza, la balanza se inclina a la esperanza, porque la esperanza es algo más que optimismo. Más allá de lo Exactamente. Ahora, la fe, si tú la pones en una balanza, la esperanza está llena de fe. ¿Por qué? Porque es donde se asienta la esperanza, donde toma en cuenta todo el presente. La esperanza toma en cuenta todo el presente para saber dónde va a estar a futuro, ¿no? Y la fe tiene que ver con el presente. ¿En qué nosotros confiamos? Por ejemplo, tenemos un pasaje que nos puede ilustrar sobre esta cuestión, que está en Romanos 8, 24 y 25, que dice, porque con esta esperanza fuimos salvados. ¿Con cuál esperanza? Con la obra de Cristo está hablando. Dice, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza.
¿Por qué? Porque ya está en el ámbito presente, deja de ser esperanza. Dice, ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Está haciendo una diferencia entre la fe y la esperanza. Por ejemplo, encontramos en Hebreos 11:1 que dice, ahora la fe es la sustancia de lo que se espera. Es decir, que la fe le da un propósito a la esperanza, le da el lugar de donde partir a la esperanza. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clarísimo en la Biblia. Nosotros tenemos la esperanza de que todos vamos a ir al cielo, ¿no? Pero si tú no tienes fe, tú no puedes tener una esperanza que vas a ir al cielo. Por ejemplo, si tú no confías en Dios, si tú no crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador, pues prácticamente lo que tú tienes es un optimismo. Sí, o sea, está fuera de la realidad, de la verdadera realidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes fe? Cuando tú confías en Dios, cuando por consecuencia de tú confiar en Dios, tú estás obedeciendo, es decir, que tú no tienes una fe muerta, sino tienes una fe viva, estás haciendo obras, tienes esa fe encendida. Esencia. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues tu esperanza está segura en tu presente. Va a llegar el punto en que vamos a morir y vamos a estar en el cielo. ¿Por qué? Vamos a tener esa certeza de que se define la fe, esa certeza de que estamos en el cielo, de que estaremos en el cielo, de que vamos a ver aquellas calles de oro, aquel mar de cristal. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza tiene fe. Así es. ¿Sí? Entonces, si podemos definir que sin fe es imposible tener una esperanza. Hay que mejorar nuestra actitud, ¿no? Yo creo que como seres humanos, Mitch, hay que mejorar nuestra actitud. Como dice, ¿no? Dice, la vida es 10%, dice, las cosas que me pasan, pero el 90% de cómo reacciono ante ellas. Así es, ¿no? Así Entonces, tenemos que aprender a reaccionar de la manera correcta, ¿no? Darle importancia a lo que tiene en verdad importancia. Yo creo que este tiempo de reflexión nos sirve a cada uno de nosotros, ¿no? Para que podamos ver, porque mucha gente puede decir, es que no, yo ya no me siento positivo, ¿no? Ya no me siento optimista, ¿no? Entonces ya mi esperanza murió, y no, sino que nuestra esperanza tiene que mantenerse viva, aún esté sucediendo lo que esté sucediendo. Perfecto, perfectamente bien dicho. Y bueno, vamos a un corte y vamos a regresar con su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Regresamos con más de su programa EXO 3.2 con el tema La Esperanza. Y bueno, ya nada más para concluir con el tema, mi Andy, ¿qué piensas acerca de la esperanza? ¿Qué nos puedes decir como conclusión de la esperanza? Pues yo creo que ya está más que dicho. Yo creo que fue un muy buen programa, Mitch, en donde pues pudimos ver todas estas diferencias, ¿no? Y a entender como seres humanos tenemos que entender en dónde hacia dónde tenemos que enfocar, ¿no? Nuestra esperanza, y que no solo eso, sino que hacerlo de la manera correcta, no perder la esperanza solamente porque el panorama no pinta del color que nosotros creemos, ¿verdad? Sino que mantener esa esperanza viva. Yo creo que es muy bueno. No se preocupen, vamos a seguir compartiendo, ¿verdad?, acerca de este tema. Ahorita hagan de cuenta que lo que tratamos de estructurar es ¿para qué? Para que podamos ver esas diferencias, ese concepto de esperanza, esas diferencias, tomar con la actitud correcta, de la manera correcta, porque va a haber mucho más de esto, va a haber mucho más acerca de este tema, y que para sabernos enfocar de la manera correcta, ¿no? Así es, y bueno, pues es un tema larguísimo. Toda la escritura está llena de esperanza, de historias de esperanza, del concepto de la esperanza mismo. Y bueno, ahorita nada más
trajimos como una probadita de todo lo que vamos a estar manejando en este mes, pero como conclusión, yo quisiera hacer remembranza de la historia de Pedro, cuando aprenden a Jesús. Nosotros vemos a un Pedro que tenía un optimismo. ¿En qué se basaba su optimismo? Agarró y cuando prenden a Jesús se lo llevan, y a mí me encanta la actitud de Pedro. Independientemente sabemos que no lo hizo de la manera correcta, porque incluso todos los demás apóstoles estaban sacados de onda con lo que sucedió con Jesús. Y sucede que Pedro, el impetuoso Pedro, que amaba muchísimo a Jesús, empezó a seguir a Jesús. Nosotros vemos que todos los demás apóstoles se dispersaron, dice la Escritura, que se fueron. Pero el único que permaneció cerca de Jesús fue Pedro. Y incluso en esa inocencia, yo le quiero llamar inocencia de Pedro, Pedro, sin darse cuenta, lo tuvo que negar 3 veces. ¿Para qué? Para permanecer cerca de Jesús. Habían aprendido a su maestro, habían tomado a su maestro. ¿Qué era lo que quería Pedro? Porque es que permaneció cerca de Jesús independientemente. Evidentemente él conocía el riesgo de permanecer cerca de Jesús. Él conocía que si lo agarraban y si lo encontraban, que era un Galileo que estaba predicando con Jesús, lo iban a matar. Pero aún así, incluso él aún mintiendo, diciendo, no, yo no soy de ellos, yo no soy como creen, que quién sabe qué. Pero él permanecía cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque tenía un optimismo de ver a Jesús como rey, pero en el ámbito material. Por eso es que agarró y estuvo un tiempo ahí, y para su convicción de Pedro, pues lamentablemente lo único que logró fue lo que le había dicho Jesús: negar a Jesús 3 veces. Yo estoy segurísimo que Pedro no estaba consciente de aquello. Pedro lo que quería era liberar al maestro, a su amigo, aquella persona con la que había compartido durante 3 años un trayecto de vida. Y llegó el punto en que Pedro tenía un optimismo, pero aún no tenía esperanza. ¿Por qué? Porque aún no sabía, estaba indeciso de lo que iba a suceder en un futuro. Tanto que tuvo que venir al maestro y ya después de resucitado le tuvo que decir: Pedro, ¿me amas? Sí. Tuvo que sanar aquellas heridas y dijo: claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y la segunda vez: por supuesto que sí, que te amo. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Ahí se quebró Pedro y le dijo: pues tú lo sabes todo, maestro, tú lo sabes todo. Y sucede que a partir de esa sanidad que hubo, yo estoy segurísimo que se tomó el tiempo el maestro de decirle: ¿sabes qué, Pedro? Mi reino, yo iba a permanecer como rey, pero mi reino no era de este mundo. Mi reino era eterno. Mi esperanza que yo te quería dar a ti era eterna. Y a partir de entonces Pedro entendió que era la esperanza. Tuvo que venir después el Espíritu Santo a obrar en su vida y entender que la esperanza no tenía que ver con algo material, algo momentáneo, sino que tenía que ver con un futuro, tenía que ver con una eternidad. Y al final Pedro podemos encontrar palabras, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:15, que Pedro dice: santifíquense y glorifiquen a Dios en sus corazones. Siempre estén preparados para presentar defensa y reverencia ante todo el que os demande razón de nuestra esperanza. Es decir, Pedro ya conocía la esperanza.
Pedro ya estaba cimentada su fe en esa ocasión, en esas palabras que escribe en Primera de Pedro. Anteriormente, muchas veces somos como el primer Pedro, antes de venir el Espíritu Santo, que nosotros estamos viendo por algo material y estamos esperanzados en algo material, pero tenemos que enfocarnos en lo eterno. Así es. Tenemos que enfocarnos en la eternidad, en Jesús, en el Jesús de la eternidad, no en el Jesús material, sino en el Jesús de la eternidad. Entonces, de esta manera nos despedimos y esperamos que sea de bendición esta plática que tuvimos con mi queridísimo Andy. Andy, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes nuevamente y gracias a todos aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Yo creo que ha servido de mucho, a cada uno de nosotros nos sirve y pues aquí estamos también. Yo esperemos que estemos para la próxima semana, primero Dios, estemos por acá sigamos compartiendo con ustedes. Así es, y bueno, muchas gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias a nuestro hermano Joel que está en los controles y bueno, saludos a todos los que nos escuchan en las redes sociales, nos escuchan donde quiera que nos escuchen. Dios les bendiga muchísimo y esperamos que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Y cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana con más de su programa EXO 3.2. Buenas noches. Adiós.